Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la séptima experiencia de aprendizaje, sesión 23, actividad 7, parte 1. O sea, hoy vamos a desarrollar la primera parte. Nuestro tema es deliberamos sobre medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. Nuestra competencia de aprendizaje es convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio de evaluación va a ser el sustenta, ¿no?, tu postura sobre la importancia de implementar medidas de prevención frente a los efectos de la helada, el friaje, ¿no? Y también a partir de los principios democráticos, buscando el bien común según la Constitución del Perú y los derechos humanos. O sea, en esta actividad vamos a ver de una manera más argumentada qué medidas de prevención se pueden tomar frente a estos fenómenos climáticos. Por eso vamos a deliberar. Vamos a desarrollar como reto, ¿no?, el análisis de caso, heladas y friajes causan daños materiales. Va a ser un análisis de lectura, un análisis de caso. Y de este mismo análisis vamos a poder elaborar un esquema, ¿no?, argumentado también, ¿no? Y luego vamos a responder preguntas en el WhatsApp y respondemos algunas preguntas para su reto de aprendizaje. ¿Qué medida preventiva conoces que se deben tomar cuando llega el friaje o la helada? A ver, algunas medidas preventivas que ustedes de repente hayan podido mencionar. A ver, te escuchamos, Pastrana. Una de esas medidas podría ser, pues, no automedicarse, porque en esos tiempos mayormente surgen las enfermedades y las Ok, personas pues toman malas decisiones. Entonces sería no automedicarse, en lavarse las manos también, mantener una higiene personal. ok. ¿Alguien otra medida? También podría ser tomar bebidas calientes y estar bien abrigados. Ok. Ya, ese con respecto de repente a la persona, ¿verdad? Pero alguna medida que ustedes hayan observado que de repente el Estado, la comunidad impone para que se puedan cuidar las personas, porque las personas cuando viene esto del friaje o la helada, lo ven de una manera tan natural, ¿no? Que no toman las medidas, ¿no? ¿Qué medidas de repente consideran ustedes que ha tomado el Estado que se debe de tener en cuenta en estos periodos climáticos? A ver, ¿alguien conoce alguna medida? ¿Alguna prohibición que de repente haga el Estado o haga la comunidad o la localidad regional con respecto al helado o al friaje? ¿No? Ok. Entonces vamos a dejarlo aquí como un aprendizaje previo porque es lo que nosotros vamos a ampliar, ¿no? Con la clase de hoy, ¿ya? Vamos a ampliar esto. Listo. Muy bien. Aquí en el WhatsApp, ya, muy bien, Pastrana. Pastrana nos dice el evacuar la zona a otros lugares, ¿no? Medidas como el evacuar la zona a otros lugares más cómodos y menos peligrosos también, no, más cómodos. Ok. Ya, dígame, a ver, le escucho, Monsalve, creo que era el que levantó la mano. No, me era yo. Ahí, a En ver, el, dime. en el que dije de tomar bebidas calientes, lo propuso el MINSA en la selva. Ok, Mm. eso lo propuso Minsa, me dices, ¿no? Ok, listo.
Muy bien. Entonces, viendo las respuestas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Un análisis de caso. De este caso va a partir el desarrollo de la clase, por si acaso, ¿ya? Dice así, heladas y friajes causan daños materiales y afectan la salud de las personas. Las heladas y friajes son un fenómeno meteorológico periódico, o sea que constantemente se van a presentar casi en el mismo rango de meses, ¿no? Que aquejan las zonas altoandinas y de la selva del Perú. Entre los meses, ¿no? Entre los meses de abril y septiembre. O sea, ahorita es muy probable que ya la temperatura esté bajo cero, ¿no? Por las noches y entre 12 y 15 grados centígrados durante el día. Ahora, las heladas incrementan las probabilidades de enfermedades respiratorias en menores de 5 años. Además, dañan la agricultura y la ganadería, así como también la infraestructura, ¿no? De establecimientos de salud, viviendas y carreteras. Al igual que las heladas, el friaje, que a veces se presentan como nevadas, también afecta a la agricultura y la ganadería, ¿no? Así como la salud de las personas, debido a que aumenta el riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonía, sobre todo en los ancianos y menores de 5 años. Asimismo, incrementan la irritación de la conjuntiva ocular y produce daños en el rostro y el cuello por el reflejo de la luz solar en la nieve. Entonces, este es uno de los casos, ¿no? que suele pasar en estos tiempos de helada y friaje. La primera pregunta dice, ¿quiénes son los más vulnerables ante los efectos de las heladas y los friajes? ¿Alguien tiene una respuesta? La salud de las personas, Ya. la ganadería, la agricultura y también podría ser los animales. Ya, pero dice, ¿quiénes son los más vulnerables? En Los efecto, niños, Los niños menores. los los niños y los niños. ancianos, ¿no es cierto? Ajá. O sea, para la primera pregunta tenemos nosotros los niños, Los niños y los ancianos. claro, los niños y los ancianos, ¿no? Los ancianos que empiezan a sufrir de IRA. ¿Qué es el IRA? Nosotros sabemos, ¿no? Infecciones respiratorias, ¿no? Respiratorias agudas. A eso le llama el IRA, ¿verdad? Infecciones respiratorias agudas. Correcto. Segunda pregunta dice, ¿qué acciones consideras que se deberían implementar para prevenir y contrarrestar sus efectos a fin de asegurar el bienestar de nuestra familia? ¿Qué acciones consideras? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Nosotros tenemos el llamado SINAGER. ¿Me pueden escuchar aquí? Sí, ¿no? Bien. El SINAGER, su nombre lo dice claramente. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, ¿correcto? Entonces, el SINAGER tiene un programa, tiene planes, ¿no? Vamos a poner acá. Ya, tiene programas, planes que verdaderamente pues tratan de prevenir este problema. SINAGER. Okay. Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Colabora con la gente o brindándole pues orientación para poder prevenir el efecto, ¿no? Ya sea del friaje o de la helada, ¿no? Les brinda las orientaciones. Es hasta ahí el alcance de cómo afrontar el problema. ¿Crees tú que otras medidas se deberían de implementar o conoces tú de alguna medida que se debería de implementar? Vamos a poner acá. Que vayan pensando. A ver, te escucho. Te escucho.
Mis buenos días. Creo que sería la recolección de la ropa que se dona, porque se sabe, creo que a veces no llega hasta esos lugares, pero o sea, sí se donan Ya, ok, ya. la ropa que abriga. Ya. Temas, ok. En las zonas más riesgosas, ¿no? En las zonas de riesgo. Punto. Otra medida sería la recolección de ropa, ¿no? Y generalmente siempre lo hace, ¿no? El recolectar. Vamos a ponerle acá. Una medida solidaria. Solidaria sería la recolección de ropa. Ya, a ver. Muy bien, entonces tenemos acá, el SINAGER establece medidas preventivas para afrontar este fenómeno en las zonas de riesgo. Una medida solidaria sería la recolección de ropa para las comunidades afectadas. ¿Qué otra medida? Ahí creo que creo en el chat. Haz un ratito, por favor. Ah, ya, también víveres me dicen, ¿no? O sea, acá podemos poner una medida solidaria sería la recolección de ropa y víveres. Ok, ya, dígame, ¿le escucho? Por lo que vi, creo que había una medida que evitaba que, o sea, decían que los niños no podían ir en esos tiempos al colegio. También es una medida para poder de alguna manera evitar la enfermedad respiratoria, ¿correcto? Vamos a ponerlo acá ya. Pero todas esas medidas, ¿sabes de quién se desprende? Del SINAGER, porque el SINAGER establece medidas a nivel sectorial, o sea, sector educación, sector energía, sector trabajo, todo empieza a funcionar, establecer medidas, las cuales tienen que ser transmitidas a la población para que tomen en cuenta que el tiempo del friaje, ¿no? Muy bien, dice acá su compañera, informarse bien sobre las estadísticas en tiempos de friaje, sobre la estadística de mortalidad, ¿no? El SINAGER dice, establece, bueno, ya. Una medida solidaria sería la recolección de ropa y víveres para las comunidades afectadas. Punto. Informarse, ¿no? Informarse, vamos a poner acá. Informarse sobre las estadísticas, dice su compañera, sobre las estadísticas, ¿no? De las pérdidas durante el friaje y las heladas, ¿ok? Para que no lo tomen tan a la ligera, ¿no? Y puedan evaluar, pues, de alguna manera la situación que están viviendo, ¿no? Este es el 2. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta, alguna otra medida que quieran implementar? Ya esto quedaría, pues, como si fuera se debería de incluso también hacer planes locales, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Se debería desarrollar en mayor, ¿no? Con mayor compromiso sería. Con mayor compromiso. Los planes multisectoriales para evitar las pérdidas económicas, ¿no? Y de vidas. Punto. Listo. Entonces ya tenemos las respuestas a nuestro análisis de caso. Está ahí el 1 y este es el 2, ¿no?
Ese es el 2. Listo. Vamos a agrandarlo un poquito. Y ahí tenemos nuestras respuestas. Vamos a continuar entonces con la explicación. Ahora vamos con el material de teoría. Medidas de prevención ante fenómenos como las heladas y el friaje. Número 1 nos dice, ¿no? Mitigación de riesgos de heladas. O sea, para minimizar el efecto de las heladas existen diversas técnicas cuyo éxito depende mucho de cómo se van a aplicar. Ahora, no existe método perfecto, pero puede de alguna manera ser extendido, ¿no? Y generar control en tiempos de helada, ¿no? Para ser clasificados, se han clasificado en 2 tipos de sistema. Sistema pasivo, sistema activo. ¿Qué entendemos por el sistema pasivo? Son aquellas que establecen prácticas, ¿no? En el huerto con anterioridad a las noches en heladas y que tienen el efecto permanente. Son de tipo preventivo. Van desde el análisis de la ubicación del huerto o cultivo hasta manejos del suelo. O sea, acá entran las medidas que van a permitir de alguna manera generar menos pérdida, ¿ya? Ahora, generalmente son de menor costo que los métodos activos y en varios casos son beneficiosos, son suficientes como para eliminar la necesidad de usar equipos para protección activa. ¿Cuáles son los principales métodos de control pasivo? Selección del sitio, selección de especie y variedad, mejoramiento del suelo, evitar la remoción del suelo entre hileras en el caso de frutales. Remover vegetación de cobertura, uso de cubiertas, uso de barreras. O sea, aquí te están diciendo que de alguna manera, utilizando ciertos métodos para cuidar el cultivo, se puede generar un sistema de control pasivo. ¿Ya? Ahora vamos con el sistema de control activo. Son aquellas prácticas que se establecen o se hacen funcionar al ocurrir la helada o algunas horas antes de ellas. Este tipo de control tiene por objetivo evitar el daño en el momento en el que se está produciendo la helada, aportando calor para evitar que la temperatura caiga bajo el umbral de daño de los tejidos de las plantas. Generalmente tienen costo de inversión asociados a su implementación. ¿Cuáles son los principales métodos de control activo? Torres de ventilación, ventiladores o máquinas de viento. Riesgo de aspersión, o sea, mojar el follaje, calefactorias o calentadores del aire. Combinación de los métodos anteriores. O sea, si tú te pones a analizar aquí, son métodos técnicos, ¿no? Que tienen que ver mucho con la agricultura, para el cuidar la agricultura, ¿no? Que se utilizan en otros países también, ¿no? Y que nosotros tenemos que aplicar cuando llega pues la helada o el friaje a nuestros cultivos o a nuestro territorio. ¿Se dan cuenta? Vamos por acá. Ahora, intervenciones del plan multisectorial. Esto era lo que yo les venía diciendo, ¿no? El plan multisectorial ante heladas y friaje. Se han identificado 4 intervenciones denominadas aceleradoras por la vital importancia que tendrán en el logro de los resultados del plan multisectorial ante heladas y friaje 2019-2021. Estas intervenciones aceleradoras de resultados cuentan además con la evidencia para promover su escalamiento en el marco del plan. Vamos a ver una figura, ¿no? De una intervención aceleradora. Primero, las viviendas saludables acondicionadas térmicamente. O sea, viviendas saludables acondicionadas térmicamente. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada se hablaba mucho de las casas cálidas o las casas calientes, ¿no? Entonces aquí la vivienda tiene que estar acondicionada y capacitada en el uso del abrigo, ¿no? Según MINDIS, y entregar módulos, ¿no? De vivienda, Programa Nacional de Viviendas Rurales. O sea, hay un Programa Nacional de Viviendas Rurales, ¿no? Punto 2 dice, servicios públicos de salud y educación oportunos ante los efectos de las heladas. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas tienen que ser también mejoradas, acondicionadas,
tiene que tener un acondicionamiento térmico, ¿no? De locales escolares e implementar aulas provisionales con módulos escolares. Esto con respecto a la protección a la salud, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, ya nos hablan ya de un proyecto de las casas térmicas, nos hablan de una escuela acondicionada con acondicionamiento térmico, que es muy probable que en la zona rural, por la falta de energía, no lo estén aplicando, pero se busca lograr que se aplique, ¿no? Por eso les decía también yo en la clase pasada que esto se podría lograr, si no se logra por energía eléctrica, de alguna manera, empleando el gas natural, podrían generar alguna forma de calefacción a estas casas, ¿no? Punto 3. Hogares accedan a activos productivos y a capacitación para su uso. Primero, con respecto a los cobertizos. Cobertizos techados para 100 alpacas u ovinos. Agrorural. Pastos cultivados y manejo de praderas. Kits de manejo de recuperación de praderas y semillas de pastos, cultivadores y siembra. Todo esto es un plan, por si acaso. Todo esto es parte del trabajo que se debe de estar haciendo, ¿no? Con SINAJER. Allá en la zona rural venden ciertas carpas, vienen, ¿no? Para poder proteger las raíces de las plantas, ¿no? Incluso también para poder proteger a las especies naturales. Entonces existe todo un manejo de estos implementos que protegen la vida en tiempos de helada y friaje, ¿no? La biodiversidad, la vida de la biodiversidad, así se conoce, ¿no? Vamos por acá. Ahora, vivienda saludable, acondicionada y térmica, ¿no? Que aumenta la temperatura del interior a unos 10 grados centígrados, ¿no? Mejora la salud en una vivienda sin humo, porque allá en la sierra está acostumbrado a quemar la leña, poner su carbón para poder generar calefacción dentro de su casa, ¿no? Pero acá estamos aportando que se puede utilizar las llamadas casas térmicas. Vamos a ver. Programa Nacional de la Vivienda Rural. Módulos habitacionales Summa Quasis, concebidos con un diseño bioclimático utilizando los altos índices de radiación del día. Se capta el calor durante el día mediante ventanas cenitales ubicadas en el techo para mantener el calor durante la noche, ¿no? Y durante la noche mediante un adecuado aislamiento, logrando incrementar el confort térmico en 8 grados respecto a la vivienda tradicional. Proyecto Mi Abrigo, FONCODES, MIDIS, viviendas rurales acondicionadas para incrementar la temperatura al interior de las viviendas, a partir de la instalación de una pared caliente, colocando al exterior de la vivienda, ¿no? Que por medio de la energía solar genera confort térmico a las familias. Bueno, sí, tenemos este proyecto de las casas calientes que ya al parecer, conjuntamente con el apoyo del Estado, se está pensando implementar, ¿no? En el interior. Vamos por acá. Miren ustedes cómo está estructurado, ¿no? Esta casa térmica, ¿no? Tiene un techo sellado, ¿no? Un techo sellado con una cubierta, una pared caliente. Le llaman pared caliente porque va generando la energía, va tomando la energía del exterior, ¿no? Para hacerlo claro, está menos frío. La energía es prácticamente solar, capta la energía del día, ¿no? Y lo va acumulando para generar calor en las noches, ¿no? Ahora, la cocina, claro, está estructurada de barro con una chimenea y una plancha de metal, ¿no? Chimenea metálica. Ahora, este proyecto de la casa caliente, pues sí, se debería ya debería estar funcionando en estas zonas, ¿no? Para evitar, pues, la muerte, ¿no? Y para evitar que las familias lleguen a padecer el llamado IRA, ¿no? Enfermedades respiratorias agudas que se acostumbra a dar en estos lugares. Muy bien, entonces acá tenemos el de las casas calientes, las casas cálidas,
¿no? Que funcionan pues a base de la energía solar. O sea, allá se tiene que implementar mucho de estos elementos que también pueden ayudar de alguna manera a la sobrevivencia, ¿no? Vamos, la gestión de riesgo de desastre en instituciones educativas, ¿no? Existen condiciones vulnerables en los escenarios de riesgo por exposición a los principales peligros, ¿no? En las heladas y friaje en el Perú es una variabilidad climática que ha incrementado el impacto de las bajas de temperatura, tanto en la sierra como en la selva. En los últimos 10 años estos fenómenos están generando graves daños a la población, cultivos y animales, situación que hasta ahora va dejando gran porcentaje de damnificados y afectados. La vulnerabilidad se da por exposición a mayor número de días con temperaturas muy bajas, principalmente en la Sierra Central y Sur. Las heladas afectan directamente la salud y la seguridad alimentaria de la comunidad, ¿no? Aprovechamiento también del ganado. Ahora, la población a nivel nacional, principalmente altoandina, está expuesta a la recurrencia de la helada de 30 a 365 días, con temperaturas mínimas promedio menores a 4 grados centígrados. Esto afecta pues a la población total de habitantes, siendo los departamentos con mayor incidencia Junín, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Arequipa. Ante esto pues se necesita implementar acciones educativas preventivas, ¿no? Como capacitar, ¿no? Para que puedan generar condiciones que eviten pues los riesgos, ¿no? Y adopten medidas que puedan pues ayudarles a enfrentar esta situación de emergencia. Uno de los instrumentos es sin duda pues el plan de gestión de riesgo, ¿no? El PGR en la institución educativa, el cual ofrece los siguientes pasos para la construcción. Tomar la decisión, reconocer las características del territorio, reconocer los peligros, identificar las vulnerabilidades, elaborar el mapa de riesgo, diseñar acciones de prevención, diseñar acciones de reducción, identificar recursos y diseñar un plan de contingencia. Son los puntos que debe de tomar toda institución educativa que se encuentra pues en estas zonas de heladas y friajes, ¿no? Y que son altamente riesgosos para la población educativa. Muy bien, entonces estas son algunas de las medidas que se pueden tomar, dando también algunos aportes que se pueden generar, ¿no? De los planes multisectoriales, ¿ya? Entonces vamos nosotros a generar nuestros argumentos, ¿no? ¿Qué medidas de prevención implementaríamos frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país? Mira tú, ahí como ves la imagen, esto es una helada y friaje, ¿no? Este sería pues friaje. Vamos por acá. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con sus argumentos y los escuchamos. Vamos a poner aquí, tiene la presentación. Muy bien. ¿Qué medidas de prevención implementaríamos frente a los efectos de las heladas y friaje en nuestro país? A ver. Implementar las medidas de, por ejemplo, casas calientes, como dijo en antes. Ya, las casas calientes, implementar. Vamos a poner acá. Implementar. En las zonas rurales, ¿correcto? Ya, implementar las medidas, las casas calientes, implementar acciones, acá sería acciones, implementar acciones, ¿no? Para establecer las casas calientes en las zonas rurales, ¿correcto? De esa manera, pues, se estaría ayudando a las personas, ¿no? Que tienen, pues, que están muriendo prácticamente sus viviendas cuando se baja la temperatura, ¿no? Muy bien, ¿qué otra medida podríamos implementar? A ver, rápido.
Otra medida que me dice Chambergo, que me dice Brisa Mamani, Rukova, Zapana. ¿Qué otra medida podemos implementar? A ver las medidas, por ejemplo, la multisectorial con respecto a la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se debe poner en marcha el plan, ¿no? El PGR se llama, ¿no? El plan, vamos a ver cómo se siglaba, el PGR, ya, el PGR, ¿no? Para elaborar un plan de contingencia para el desarrollo educativo en esas zonas. ¿Qué otra medida podemos implementar? Por ejemplo, en cuanto a las medidas activo, pasivo, ¿se acuerdan ustedes de los sistemas para poder poner el control de la agricultura, ¿no? ¿Cuál de ellas nosotros podríamos pedir que implemente, ¿no? Acá. Para el cultivo sería las mantas térmicas, algo así se llama. Claro. Sábanas térmicas en sus cultivos. Pues. Eso es parte del sistema de control activo, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Orientar sería, ¿no? Orientar a la comunidad rural sobre los sistemas de control activo para cuidar, para proteger la agricultura y la ganadería. Y con respecto a nosotros, los pobladores, ¿qué podemos hacer aquí? Tomar medidas preventivas en la salud como abrigarse, tomar bebidas calientes, evitar el consumo de... Tenemos, a ver, hogares, cobertizos, protección a los medios de vida, escuelas también. Bueno, ya hemos hablado de las viviendas, hemos hablado de las escuelas. En hogares, dice acá, ¿no es cierto? Como dijiste aquí, el manejo de cobertizos techados, ¿no? Vamos a poner acá, para las viviendas, ¿no? Para las viviendas, el manejo de los techos, ¿cómo era? Techos cobertizados, ¿no? Sí, techos cobertizados. Techos cobertizados, era verdad. Techos cobertizados. Cobertizos techados, cobertizos techados. Manejo de los cobertizos techados. ¿Verdad? Para generar calor. Muy bien. Otra medida que podemos tomar, por ejemplo, con respecto al Ministerio de Salud. ¿Qué podemos hacer con el Ministerio de Salud? ¿No? Con respecto a las medidas de salud, ¿no? Nos decían, ¿no? Que hospitales y centros de apoyo deben estar preparados, ¿no? Preparados, vamos a poner acá, preparados para la atención, ¿no? De emergencia de la población. Cuando se presente la temporada de friaje, ¿no?
Deben estar equipados, sería, ¿no? La palabra correcta, ¿no? Deben estar equipados. Ya, hospitales y centros de apoyo deben estar equipados. Eso le corresponde al Ministerio de Salud, equipados para la atención, ¿no? De emergencia de la población, ¿verdad? De la población. Cuando se presenta la temporada de friaje y helada, correcto. Otra medida que de repente podamos implementar, a ver, acá tenemos ya escuelas mejoradas. Habíamos hablado de los métodos control activo, control pasivo también, ¿no? Claro que el control pasivo es menos costo, pero generalmente tiene que prever los daños, ¿no? O sea, no... Vamos acá, vamos a poner el control pasivo, ¿no? Para las comunidades, sería, ¿no? Para las comunidades con menos capital, se debe orientar en el control pasivo, ¿no? Pasivo. Se debe orientar en el sistema de control, sería, ¿no? En el sistema de control pasivo para la protección de su ganado, ¿no? Para la protección de su ganado y la agricultura también. Porque muchas veces no conocen, falta conocimiento, falta orientación y lamentablemente estas personas pues pierden su cosecha. Y ellos nomás no pierden, perdemos nosotros porque nosotros también de alguna manera consumimos los productos que ellos pues cultivan, ¿no? Entonces, a la final con el friaje y la helada perdemos todos, ¿no? Muy bien. A ver, aquí ya nos queda un minuto. En conclusión, vamos a tener que volver a ingresar con con otro link, ¿ya? Rápidamente. En conclusión dice, en conclusión, ¿a qué conclusión llegamos? Cerramos y regresamos, ya chicos, para la conclusión y para explicar la última parte. A ver, acá me dice su compañerita, informarse bien sobre la estadística en tiempo de... No, eso ya lo pusimos, ¿ok? Ya, vamos a cerrar porque si no se nos va a cortar.